Tenemos el agrado de presentar en este momento la defensa de la tesis de Natalia Guadalupe Salazar, quien obtendrá el título de licenciada en Tecnología de Alimentos. Su tesis está titulada Desarrollo de una pasta seca de tipo corta formulada con trigo sarraceno. Tutora es la magíster ingeniera Susana María Nolasco y cotutor el ingeniero Nicolás Jorge Apro. Son jurados de la tesis la licenciada Marianela Capitani, el licenciado Carlos Sologubi y la doctora María Marcela Rodríguez. Se desarrollaron 3 pastas formuladas a partir de trigo sarraceno, una formulada a partir de harina integral pregelatinizada y 2 a partir de sémola con distintos grados de pregelatinización. Es importante saber cuando hablamos de trigo sarraceno de qué grano estamos hablando, ¿no? El trigo sarraceno es considerado popularmente un cereal, aunque de manera estricta es un pseudo cereal. No es una gramínea y tiene las hojas muy anchas. Pertenece a la familia de las poligonáceas. Existen 15 especies en total, de las cuales solo 2 son utilizadas para alimentación humana, y el 90% de la producción corresponde a Fagopirum esculentum moe, que es la variedad utilizada en la presente tesis. Es un cultivo antiguo, originario de Asia Central. Existen registros de cultivos en China en el siglo V, VI. Posteriormente se expandió a Europa y desde allí al resto del mundo. Durante mucho tiempo el cultivo de trigo sarraceno estuvo en disminución, pero el creciente interés en alimentos no tradicionales ha llevado a la revalorización de los granos no tradicionales propiamente. Características nutricionales: elevado contenido de proteínas de buena calidad, con un alto contenido de lisina, fibra dietaria, ausencia de gliadinas, lo que significa que es una materia prima utilizada para alimentos sin TAC, fuente de sustancias antioxidantes, elementos trazas, vitaminas, minerales. Es una planta herbácea, su madurez completa se da a los 90 días, sensible a heladas, por lo tanto es un cultivo de verano. Esta es la planta. Tiene un único tallo que termina en las florescencias, hojas muy anchas y agitadas en forma de corazón y tanto largo, una raíz única de las cuales se desprenden todas las raíces laterales, y en base seca este porcentaje reticular está en el orden del 3 al 4%. La flor, o cáliz, también llamada, tiene 5 pétalos, puede ser de color rosa, blanco o rojo. A su vez es monoica, esto significa que tiene los órganos reproductores en sí misma y necesita de la polinización para la generación propiamente de semillas. Lo que les contaba de las ramas florecientes, el fruto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tiene un alto que va entre 70 centímetros a 1,5 metros y tiene una característica que vira de los colores verdes rojizos a los colores marrones llegando a la madurez. Las zonas de cultivo en Argentina vienen ganando espacio, de todos modos se continúa realizando en parcelas pequeñas. La cosecha se realiza con el 75% del lote maduro. El almacenamiento se realiza con el objetivo de aumentar el tiempo que tengamos disponible este grano, ¿no? La comercialización no hay, solo en los países donde mayor comercialización tienen, ¿sí? Existe una clasificación. Y en el caso de la canadiense se clasifica en grados, 1, 2, 3, tal cual como muchos granos que tenemos nosotros acá, en función del peso hectolítrico, en función de la solidez que va de la mano con la madurez del grano y en función también de las materias extrañas presentes. El grano de trigo sarraceno más o menos tiene 4 a 9 milímetros, tiene un pericarpio que puede variar en formas y en colores, tiene un espermoderma, tiene un endosperma donde se ubica propiamente los hidratos de carbono y las proteínas, y a diferencia de otros granos, tiene un germen con 2 cotiledones. Estos 2 cotiledones se extienden a lo largo del grano y se pierden en el endosperma miláceo. La composición del grano: hidratos de carbono, que la mayoría es almidón, de entre 59 y 70% del total,
tiene una composición de almidón diferente a otros cereales y es muy rico en amilosa, y este dato es importante. Proteínas, no contiene proteínas formadoras del gluten, sí tiene globulinas, que representan el 25% del total de las proteínas, los lípidos, 1,25 a 3,7, y se destacan los poliinsaturados omega 6 y 8% de los poliinsaturados, del total de todos estos, ¿no? Junto con las vitaminas, que tiene el complejo B y la vitamina E, más todos estos minerales, tiene una cuantificación mayor que al trigo común. Los compuestos fenólicos se encuentran principalmente en el pericarpio, entre el 1,3 y el 1,9%, de los cuales tenemos taninos, por ejemplo, y ácidos fenólicos que en los productos finales aportan astringencia y color. Y por otro lado, también tenemos la rutina, ¿sí? Un flavonoide, la rutina, que es utilizada para los capilares vasculares y demás, mantener la flexibilidad. Obviamente, como realicé pastas, es importante definir el término pasta. Y este es originario del griego y significa harina mezclada con líquido. Las pastas pueden ser frescas o secas, es una masa no fermentada, puede ser una mezcla de sémolas o de harina, del mismo de diferentes granos, más agua. A su vez tienen la clasificación en función del contenido de humedad. La tecnología utilizada, particularmente en esta tesis, se utilizan las trifiladas. Pueden ser largas, cortas, rellenas. La formulación puede ser al huevo, vegetales y demás. Dependiendo de todas estas combinaciones, van a ser el modo de preparación, las características organolépticas y demás. En el capítulo 9 del artículo del Código Alimentario Argentino, en el artículo 707, define las pastas alimenticias como el producto de la desecación previo al moldeo de harinas, ¿no? Que presenten un 14% de humedad, no mayor a un 14% de humedad y no mayor a un porcentaje de acidez expresado en ácido láctico de 0,45 gramos. A su vez, en el artículo 716 tris, define también la pasta seca de trigo sarraceno o alforfón. Alforfón también es uno de los nombres que se llama el trigo sarraceno. La única diferencia es que no establece características, ¿sí? No establece ni humedad límite, ni acidez límite, ni nada. Simplemente es la mezcla de harina con agua y posteriormente secada. A su vez, en el Código Alimentario define a las pastas de trigo sarraceno, a la harina de trigo sarraceno como la molienda del grano sano. Es importante, como les había dicho anteriormente, es un producto que tiene características por ser aptos para celíacos. Por lo tanto, hablemos un poquito de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, que es la atrofia de las vellosidades del intestino delgado con posterioridad a mala absorción de nutrientes. La prevalencia en Argentina, según el Ministerio de Salud, es de 1 en 100, pero otras agencias estiman que es 1 en 100. Los productos libres de gluten tienen, como esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, es importante que las características que posean los productos libres de gluten sean similares a las análogas de trigo. Por otro lado, también en función de los hábitos saludables, de la población, del cambio de hábitos saludables, el consumo de estos no está supeditado a la enfermedad celíaca o a la intolerancia, ¿sí? Sino va de la mano con los hábitos propiamente. Como hablamos de pasta, es importante ubicarnos dentro del mapa, ¿sí? La producción de pastas alimenticias se estima que es entre 14,5 millones de toneladas. Quien obviamente lleva la delantera es Italia, y Argentina, tanto sea en la producción como en el consumo, ¿sí? En el consumo ocupa generalmente entre el 7º y el 8º lugar, con 8,8 kilogramos per cápita. Haciendo un prorrateo de la producción anual en algunos últimos años, se observa un creciente aumento de la producción. Este aumento de la producción no se ha visto reflejado en el consumo. El consumo generalmente es alrededor de 8,5, 8,8 kilogramos. Del total de la producción en Argentina, 380.000 toneladas, solamente el 1% se estima que es para
pastas para celíacos, propiamente. Por lo tanto, es importante justificar la presente investigación. UIFRA dice que el consumo de carnes es elevado, mientras que el de pastas que se consume está por debajo de lo recomendado. Las guías GAPA en Argentina, tanto como en el resto del mundo, el consumo de fibra está por debajo. Teniendo en cuenta el consumo de fibra recomendado por la OMC, en la encuesta nacional de factores de riesgo se da a conocer que no existen más de 2 porciones diarias de frutas o de verduras. Es necesario orientar e incentivar a la población a aumentar el consumo de fibra, obviamente según los resultados anteriores, ¿no? La pasta seca es el alimento más consumido por los argentinos después de las carnes y de las milanesas. Y llega a un 98% de los hogares, es una alternativa rendidora, práctica, rica. De este total de consumo, el 39% de pastas es consumida por fideos guiseros propiamente. Creciente demanda de productos libres de gluten ha dado lugar a una investigación tecnológica importante para la sustitución del gluten en la producción de alimentos de alta calidad. Interés en alimentos tradicionales y la reevaluación de cultivos antiguos han llevado a la revalorización e investigación. La presente tesis se realizó en el INTI 9 de julio, el que tiene vasta experiencia en el desarrollo de productos a partir de granos no tradicionales e incluso desarrollo de productos sin TAC. La conclusión a la que llegan los técnicos de aquí es que si a los granos no tradicionales o a las materias primas que no poseen gluten no son aditivadas o, por ejemplo, tratadas térmicamente, como puede ser la pregelatinización, no soportan un trabajo mecánico. En función de una demanda puntual a la sémola de trigo sarraceno, se la hidrató, se la coloca dentro de la máquina parmigiana para realizar la pasta propiamente, y en función de esta hidratación no se logra formar la pasta. Entonces, es necesario realizar una pregelatinización de los almidones en distintos grados, y por esta misma situación es que se establece realizar la pasta a partir de harina integral pregelatinizada y la pasta a partir de sémolas con dos pretratamientos térmicos diferentes. El objetivo general de esta tesis fue desarrollar una pasta seca de tipo corta producida en su totalidad con trigo sarraceno. Los objetivos específicos fueron caracterizar la harina integral pregelatinizada y la sémola de trigo sarraceno utilizadas como materias primas y obtener la pasta corta y seca de harina integral pregelatinizada de trigo sarraceno, obtener una pasta corta y seca de trigo sarraceno, tanto sea para el pretratamiento seco como para el pretratamiento húmedo, y a su vez caracterizar y comparar a través de las propiedades físico-químicas ensayos de cocción y evaluación sensorial de pastas secas y cortas obtenidas, ¿sí? La hipótesis que se plantea a partir de esto es: la sémola de trigo sarraceno extrusada con pretratamiento seco permite obtener una pasta corta y seca que cumple con los requisitos de acidez y humedad que establece el Código Alimentario Argentino para pastas en general, y posee mejores características sensoriales, visuales, gustativas, táctiles, olfativas y orales, y la calidad de pastas, tiempo óptimo de cocción, absorción de agua y pérdida por cocción, que las pastas formuladas a partir de harina de trigo sarraceno pregelatinizada y sémola de trigo sarraceno con pretratamiento húmedo. Para obtener las materias primas, la harina pregelatinizada y las sémolas, a partir del grano sano y limpio de trigo sarraceno, en el caso de la harina pregelatinizada, el grano entero se muele, se reduce el tamaño en un molino de martillos, se extrudó a 130 grados centígrados y con agregado de agua de 5 litros por hora en una extrusora Instapro de un solo tornillo. Posteriormente fue enfriado este extrusado y a continuación molido para reducir el tamaño, también en un molino de martillo. Por un lado tenemos la harina integral y por el otro vamos a obtener la
sémola. La sémola se cuantificó la cantidad de cáscara que poseía y era un 39%. Posteriormente se peló, ¿sí?, en una peladora de piedras, de donde se extrajo el 94% del total de la cáscara. Posteriormente se realizó la reducción de tamaño, sin clasificación de tamaño, en un molino de martillos también. Uno de los objetivos es caracterizar las materias primas, por lo tanto se realizó la determinación de las distintas propiedades en los granos, en la harina integral pregelatinizada y en la sémola. Y se realizó una nova con comparativa de medidas por medio de Tukey, ¿sí?, para saber cuáles eran diferentes propiamente, y lo que arrojó fue que tanto en el grano como en la harina pregelatinizada, la humedad, las proteínas y las grasas no se encuentran significativamente diferentes, no se encuentran diferencias, ¿sí? Lo único que sí se observa es un valor menor en materia grasa para la harina pregelatinizada respecto al grano. Y otra observación que se realiza es, obviamente, una observación esperada. La fibra cruda, en el caso de la sémola, es extremadamente pobre, se podría decir, es irrisoria en comparación con la harina integral pregelatinizada, la cantidad. Se realizó el test de gluten para las tres, para el grano, para la harina y para la sémola, y cualquiera de ellos son aptos para celíacos porque da menor a 5 partes por millón. Otra característica es el color. Propiamente la harina es más oscura debido a la presencia de pericarpio, y la sémola es más clara. De todos modos, también se observa una diferencia de granulometrías. Al realizar el análisis de granulometría, se observa que la sémola presenta mayor porcentaje en los tamices de 1000 y 1410 apertura de micrón. Esta sémola, comparada con una sémola gruesa, definida en el Código Alimentario Argentino, es considerada un tamaño de partícula mucho mayor, y esto puede tener incidencia directamente en la hidratación al momento de la formación de las pastas. Para obtener las pastas, en primera instancia tenemos por un lado la harina integral pregelatinizada y por el otro la sémola. A ambas se las hidrató y se mezcló, en el caso de la harina integral pregelatinizada, hasta alcanzar un 33% de humedad, y esa posteriormente va a ser formado pasta. Por otro lado, la sémola se mezcló con agua hasta obtener un 32,18%, y toda esta cantidad se dividió a la mitad y se extrudó de dos formas diferentes. Los gránulos de almidón nativo en presencia de agua se hidratan, ¿sí?, y cambian de tamaño y cambian de forma. Esta hidratación es irreversible. Esta deformación es irreversible. En función del calor, la presencia de calor da gelatinización. Yo les había contado hace un ratito que este almidón es rico en amilosa, y los extrudados ricos en amilosa dan extrudados mucho más duros. Entonces, por un lado vamos a tener la extrusión y la gelatinización del almidón, y por el otro vamos a tener la desnaturalización de las proteínas. El almidón gelatinizado con las proteínas desnaturalizadas van a formar una red en mayor o menor medida más cerrada o más abierta, más compacta o más abierta. Y esto lo vamos a evaluar un poquito más adelante. Por un lado, como les había dicho, la extrusión considerada húmeda es por agregado de agua de 5 litros por hora, y se obtiene una temperatura de 50 a 54 grados centígrados con una humedad del 33,11%. Sin embargo, en la seca, y tal cual lo esperado, porque los factores a tener en cuenta en la extrusión son la humedad y la temperatura, en la seca no se agregó agua, y la sémola, sin agregado de agua, hizo que la torsión dentro del tornillo generara más fricción, por lo tanto aumentara la temperatura, y la cantidad de agua dentro del tornillo elevara también esta temperatura y sea expulsada del sistema en forma de vapor. Entonces tenemos una temperatura de 58 a 60 grados centígrados superior comparada con la húmeda, y una humedad inferior comparada con la sémola húmeda. Estas tres, la harina integral gelatinizada y las dos sémolas, se sometieron al mismo proceso y a la misma máquina para la formación de pasta. La máquina es una máquina parmigiana
y el amasado se realizó durante 5 minutos, molde y posteriormente corte. Durante toda esta operación se realizó la observación. Durante el amasado se observa, ya se ve que en el caso de la harina ya presenta un color mucho más oscuro y en el caso de la sémola unos colores más grises. Por otro lado, tecnológicamente las tres están bien porque no se genera un solo amasijo y es suficiente los pedacitos de masa que se generan para ser arrastrados por el tornillo. El molde, en el caso de los tres, copia perfectamente la matriz. Lo que yo no les dije fue que hice un mostachol y copia perfectamente esta matriz, ¿no? Se observó en el corte, en el caso de la harina, que es un corte por arrastre, imperfecto totalmente. En el caso de la sémola, se observa que existe un corte, es un poco más limpio, pero es aplastado. Posteriormente a esto se realiza el secado. El secado se realiza en un secadero de pastas estático con una programación de 10 horas de secado estimada en 3 fases diferentes, a la misma temperatura y a la misma humedad relativa, 40 grados centígrados y 72%. Otra cosa que no les comenté tampoco es que la pasta obtenida a partir de la harina tiene una fecha de producción diferente, de ensayo diferente a las pastas a partir de sémola. Y en función de obtener estas pastas a partir de harina, se consideró necesario cuantificar la pérdida de humedad durante el secado. Y es por esto que se cuantificó, obviamente, y en la primera fase de secado, con 4 horas de secado y esta humedad relativa y esta temperatura, se observa que ya la humedad está por debajo de lo solicitado por el Código Alimentario Argentino. También es importante tener en cuenta que estos valores de humedad son o similares a las pastas comerciales. En función de toda esta tabla se creó el siguiente gráfico. Y si ustedes pueden observar, las líneas rojas, ¿sí?, es el pretratamiento húmedo y las líneas azules es el pretratamiento seco. Existe un secado mucho más rápido en el caso de las pastas húmedas que en el caso de las pastas secas. Al momento del secado existe una variación dentro de la pasta, corre calor, se quita el agua, ¿sí? Esto lo que genera es contracciones y dilataciones que en función de la velocidad de estas puede generar fisuras, resquebrajeo, al momento de cocinarlas puede desmenuzarse. Por lo tanto, es importante que en investigaciones futuras se realice la optimización de la operación secado. Como les había contado, al final del secado se realizaron observaciones. Les presento a la harina, en primer caso, la primera foto es la harina, es la pasta de harina integral pregelatinizada. La segunda foto es la pasta de sémola con pretratamiento húmedo y la pasta de sémola con pretratamiento seco es la tercera. Lo que se observó es que en ambas sémolas tenían fisuras, y muchas, en un 100%, todas longitudinales. Algunas abiertas y otras en forma de estría. Partidos asociados propiamente a la función de secado, en el caso del pretratamiento húmedo, tiene un mayor porcentaje de partidos que el pretratamiento seco. Manchas blancas se observaron en ambas sémolas y los puntos negros de la misma forma y en ambas sémolas. Tengamos en cuenta que en puntos blancos y puntos negros, en las sémolas estamos hablando de la misma granulometría, de la misma cantidad de cáscara que quedó y demás. Sin embargo, si observamos todos estos daños, en el caso de la harina integral pregelatinizada, no se observan, ¿sí? Es cero, es nulo. Como que ahí tendría un punto a favor la pasta de harina. Dureza manual, realmente la pasta de harina es irrompible. La pasta de sémola con pretratamiento seco se rompe con un esfuerzo medio y las pastas de sémola con pretratamiento húmedo con un esfuerzo mucho más pequeño. El corte, tal cual lo observado durante el corte de la pasta, la formación de la pasta, es imperfecto para el caso de la harina, pero a su vez, a posterior del secado, se observa una retracción. Si ustedes pueden ver,
En la foto se observa que está retraído, ¿sí? Todos los cortes, todo propiamente en el corte está retraída la masa. Sin embargo, se observa casi nula o muy poca en el caso de la sémola. Y en el caso de espesor se observa mucho espesor respecto a la harina, y los espesores de las sémolas son como las pastas comerciales. Composición proximal de las pastas. Se realizaron diferentes determinaciones y se realizó la comparativa entre las materias primas y los productos obtenidos y las pastas, ¿no? Entre la harina y la pasta se observa una diferencia que puede atribuir en fibra cruda, que puede atribuirse a la ruptura por medio del tratamiento térmico de la fibra, convirtiendo en hidratos de carbono más simples. Por otra parte, también se observan diferencias en proteínas, cenizas y materias grasas respecto a las sémolas, lo que surgiría las repeticiones de ensayos a escala piloto para establecer si estas diferencias son propiamente de este ensayo, ¿sí? Estos ensayos se realizaron una sola vez, no se volvieron a realizar en varias oportunidades, sino es uno solo, y de esta forma, aumentando la cantidad, aumentar la confiabilidad de estos resultados. Por otro lado, también ensayando trigos sarracenos de diferentes lotes, ¿sí? Con diferentes características. Por otro lado, en la composición proximal se observa que la cantidad de proteínas es superior, en este caso, a las pastas comerciales y en varios puntos por encima. Esto se atribuye directamente a que la materia prima, el trigo sarraceno, es una materia prima con alto contenido de proteínas. A su vez, debiese analizarse en investigaciones futuras el contenido de lisina, ¿no? Para que no tengamos proteínas solamente y no saber qué cantidad de lisina tenemos y saber qué valor biológico tienen estas proteínas. Por otro lado, se observa la acidez y está por debajo de lo estimado por el Código Alimentario Argentino. Sería interesante analizar en futuras investigaciones la actividad antioxidante rutina propiamente, ya que son compuestos, la lisina y la rutina son compuestos que se conoce que por medio del tratamiento térmico sufren modificaciones. Entonces sería adecuado saber cuán modificados se encontraron. Ensayos de cocción se realizaron para las 3 pastas, el tiempo óptimo de cocción, la pérdida de cocción y la absorción de agua. En el caso de la pasta de harina integral pregelatinizada, no se logró determinar el tiempo óptimo de cocción. La prueba se realizó durante 25 minutos. Entre los 19 minutos y los 25 no se observa un avance en el frente de cocción, no se observa un avance de cocción. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las pastas tienen 7 a 11 minutos de cocción, resulta impráctico cocinar una pasta por más de 25 minutos. Por otro lado, y de todos modos, si ustedes pueden observar en la probeta, el color, esto indica una pérdida de almidón y de fibras y demás. Más allá de que no se pudo cuantificar, se observa que la red se desprendió. Sí se pudo determinar el tiempo óptimo de cocción para las pastas con pretratamiento húmedo y con pretratamiento seco de 10 y 14 minutos propiamente. La absorción de agua, en el caso de las pastas con pretratamiento seco, tiene un mayor valor de absorción de agua. Y esto nos indica que el tratamiento térmico dejó en mayor cantidad de almidón en condiciones de hidratarse. Digo que es mayor porque el valor de absorción de agua es 153 en comparación con 141. Pero a su vez, este almidón hidratado puede pasar al agua de cocción y esto va a tener que ver propiamente con la malla, la apertura o la firmeza de esa malla creada entre el almidón pregelatinizado y las proteínas desnaturalizadas, tratando de simular de alguna forma las proteínas del gluten, ¿no? Tratando de dejar el almidón dentro de la pasta. Podríamos decir que
la pérdida de cocción, en el caso de las pastas secas, la malla esta generada es más fuerte, un poquito más fuerte. De todos modos, estos valores de 6,75 y 6,2 son considerados normales o dentro de los parámetros normales, ya que los valores considerados indeseables están por encima de 9. Por otro lado, quería mostrarles también que en ambas probetas, ¿sí?, se observa el desprendimiento de almidón. Aquí les voy a mostrar las fotos. Esta última foto es la de 25 y la anterior es de 19 minutos de cocción. Ustedes observan, no se observan propiamente modificaciones en la cocción, en el frente de cocción. Sin embargo, en la sémola pregelatinizada con tratamiento húmedo, sí se observa que ese hilo va desapareciendo, pero se termina deformando, y no así en el caso del pretratamiento seco. Cuando las pastas son desmoronadas y demás, se asocia a baja calidad del producto, propiamente. Es importante tener en cuenta la definición de Hosseney como pasta ideal. Durante la cocción en agua hirviendo, la pasta debe mantener su forma y no abrirse o desmoronarse. Debe quedar firme al mordisco, considerado al dente, y la superficie no debe ser pegajosa. El agua de cocción debe quedar libre de almidón y la pasta debe ser resistente al exceso de cocción. En este caso diríamos que tenemos algún punto para la pasta de sémola con pretratamiento seco. Se realizó posteriormente una evaluación sensorial por medio de 6 evaluadores expertos, también aquí del INTI. Se consideran expertos porque tienen más de 10 años evaluando productos derivados de cereales y oleaginosas, y obviamente también sin TAC. Fueron seleccionados, entrenados y se monitorean por medio de la ISO 85861. La metodología que se utilizó en la presente tesis es la caracterización sensorial, como la indica la ISO 73042. La modalidad de determinación de descriptores, se realizó una búsqueda bibliográfica en donde separamos, por un lado, los descriptores para las pastas crudas y por el otro, los descriptores para las pastas cocidas. ¿Sí? Dentro de estos están la firmeza, la elasticidad, la masticabilidad, la liberación del almidón y obviamente el color y el brillo y demás. Por otra parte, los descriptores y las referencias utilizadas en este caso fueron propiamente referencias, ¿sí? Fueron referencias para los evaluadores. Descriptor, por ejemplo, color, la guía Pantone, la superficie con las hojas de glossy, las características y los defectos propiamente, por ejemplo, proteínico y demás, y se presentó una pasta, ¿sí?, Don Vicente, al huevo para hacer hincapié propiamente en lo que se quería encontrar, o lo que se quería buscar propiamente dentro de estas pastas. Por otro lado, también se tuvieron en cuenta los descriptores que indica la ISO 7304 para pastas. Esta ISO es importante decir que es relativamente nueva y que está aplicando, de a poco va ganando espacio. Para firmeza y para liberación de almidón, y tienen las definiciones propiamente de cómo realizarlo. También tiene vivacidad, pero en el caso de mis mostacholes no es considerado necesario. Por una parte, la evaluación sensorial es la que expreso en esta tabla. Entonces, como la pasta de harina integral no se pudo determinar el tiempo óptimo de cocción, obviamente todos los descriptores para cocido no se realizaron. Sin embargo, sí es importante, tanto la descripción para las crudas, son similares a lo realizado o a lo descrito a posterior del secado. La única diferencia es que los evaluadores expertos sí pueden identificar las superficies y pudieron decir que la pasta, la harina integral, es rugosa, la húmeda es brillante en tono medio y seca es brillante en tono bajo. Por otro lado, la comparación de ambas, este valor nulo de granulidad nos dice que la granulometría, el tiempo de secado, tratamiento térmico, hicieron efecto correcto porque no se encuentran gránulos dentro de la pasta. La liberación de almidón, por un lado, dice que la humedad, en el caso de la húmeda no hay liberación de almidón y en el caso de la seca sí se encuentra un alto residuo en la superficie. Tengamos en cuenta que la determinación de almidón es
frotar los dedos propiamente y sobre la pasta y frotar entre sí. La adherencia, estos resultados van correlativos con la adherencia a los molares. En el caso de la húmeda es baja a nula y en el caso de la seca es baja, simplemente. Teniendo en cuenta todos los resultados anteriores, se concluye que, en función de las características sensoriales de los resultados obtenidos de la composición proximal de cada una de las pastas, calidad de pastas, el tiempo óptimo de cocción, la absorción de agua, la pérdida de cocción, se selecciona la pasta corta seca obtenida desde la sémola de trigo sarraceno con pretratamiento seco como la mejor opción para la elaboración de pasta, con respecto a las otras dos alternativas de pretratamiento húmedo y de harina pregelatinizada. Sin embargo, hay algunas salvedades. Por ejemplo, en el caso del pretratamiento seco, los porcentajes de partido son superiores, partidos, fisuras y manchas blancas son superiores a los encontrados en harina integral pregelatinizada. Y sin embargo, el brillo y la mayor adherencia son valores superiores, ¿sí?, en comparativa con el pretratamiento húmedo. El tiempo de cocción son solo 4 minutos más y podría estar dentro de lo esperado del cocimiento de una pasta. En función de todo esto y del conjunto de características, se rechaza la hipótesis porque no se cumple en su totalidad. Las futuras perspectivas, la presente investigación da como resultado que sería importante en futuras investigaciones optimizar el proceso de molienda de sémola, optimizar la operación de secado en el caso de las pastas cortas, evaluar otras propiedades nutricionales y o compuestos que influyen en la calidad del producto, tales como la fibra alimentaria, valores de fibra soluble, insoluble y total, polifenoles, capacidad antioxidante, contenido de lisina disponible, teniendo en cuenta el tratamiento térmico utilizado. Considerar repeticiones de ensayo y, de la misma forma, las muestras de materias primas de diferentes orígenes, los que les comentaba hoy, de los diferentes lotes del trigo sarraceno, para mejorar la confiabilidad de los resultados obtenidos. Realizar, a su vez, una evaluación sensorial comparando estas pastas con las actualmente comercializadas como Sintac. Incorporar en estudios futuros el análisis de características mecánicas, ¿sí?, la medición de tracción, la ruptura, la textura, las propiedades reológicas de la masa, el análisis de microscopía electrónica, la digestibilidad, la electroforesis, cambios proteicos, entre otros, obviamente, y desarrollar un estudio de mercado para evaluar la factibilidad de comercialización de la cuestión regional. Muchísimas gracias.